Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar uno de los misterios que ha mantenido a tantos de ustedes en vilo durante mucho tiempo. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de algo grande en Kerem Bürsin rompe el silencio sobre Hande Erçel y la verdad que finalmente se revela. Sé que muchísimos de ustedes son fans apasionados de ambos actores, y entiendo perfectamente por qué. Son talentosos, carismáticos y tienen una química increíble en pantalla. Han sido protagonistas de innumerables rumores, especulaciones y, seamos sinceros, un montón de esperanzas puestas en una posible relación. Pero hoy vamos a intentar poner fin a todas esas dudas. Vamos a sumergirnos en lo que Kerem ha dicho, cómo lo ha dicho y qué significa todo esto para nosotros, los fans. La expectativa es palpable y creo que esta información será un punto de inflexión para muchos. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles la información más jugosa y las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Y créanme, lo que tenemos hoy es oro puro para los seguidores de Kerem y Hande. Ahora sí vamos a meternos de lleno en materia. El título lo dice todo: Kerem Bürsin rompe el silencio. Y créanme, cuando Kerem Bürsin decide hablar sobre algo tan personal como su relación con Hande Erçel, es noticia. Durante meses e incluso diría que años, las redes sociales, las revistas de entretenimiento y los foros de fans han estado llenos de titulares sobre ellos. ¿Son pareja? ¿Fueron pareja? ¿Solo amigos con mucha química? Las preguntas se han multiplicado y las respuestas, bueno, han sido esquivas, como un tesoro bien guardado que por fin está a punto de ser descubierto. Sabemos que ambos actores han sido increíblemente exitosos y reconocidos a nivel mundial, especialmente después de su trabajo juntos en Senkalkam. Esa serie fue un fenómeno, un verdadero fenómeno de masas que trascendió fronteras. La conexión que proyectaron en la pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que para muchos espectadores, era sencillamente imposible que fuera solo actuación. Las miradas, los gestos, la forma en que interactuaban, todo sumaba a la ilusión. Y las imágenes de ellos juntos fuera del set, sus interacciones en redes sociales, los viajes compartidos, los guiños cómplices, todo alimentaba, como un combustible incandescente, la llama de la especulación y la esperanza de una relación real. Pero como bien sabemos, el mundo de la fama a menudo viene con una cortina de humo, un velo de misterio diseñado para proteger la vida privada de las figuras públicas. Los artistas, a pesar de estar en el ojo público, tienen derecho a su privacidad, y a veces, lo que vemos, lo que se filtra, es solo una parte de la historia, un fragmento cuidadosamente seleccionado. Kerem, conocido por ser una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada, por mantener un muro de discreción en lo que respecta a sus asuntos personales, ha decidido que es el momento de aclarar las cosas, de disipar las sombras y de ofrecer una visión más clara de la realidad. Y es precisamente esta revelación, este acto de valentía y transparencia, lo que vamos a analizar a fondo hoy, desgranando cada detalle y cada implicación. Lo que Kerem ha comunicado no es una frase casual, un comentario a la ligera. Ha sido un mensaje meditado, directo y, lo más importante, que al parecer, busca cerrar un capítulo, apagar el fuego de las conjeturas o al menos, redefinir radicalmente la percepción pública de su relación con Hande Erçel. Los detalles específicos de sus declaraciones son cruciales aquí, son la clave para entender la magnitud de esta noticia. ¿Qué dijo exactamente? ¿En qué contexto? Fue una entrevista, una publicación en redes sociales, una aparición pública cuidadosamente orquestada. La forma en que se comunica una declaración tan personal es tan importante como lo que se dice. Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes confiables, desde medios de comunicación especializados hasta análisis de sus propias palabras, Kerem ha sido muy claro y directo al respecto. Ha expresado con una honestidad encomiable que, si bien él y Hande comparten un vínculo muy especial, una conexión que trasciende la simple amistad y que se basa en un profundo respeto mutuo, la naturaleza de su relación no es la que muchos, tantos fans, han imaginado e idealizado. Ha sido enfático al mencionar que son grandes amigos, compañeros de trabajo que se quieren y se apoyan enormemente en sus respectivas carreras, pero que la etiqueta de pareja romántica, esa que muchos deseaban ver, no aplica en su caso, o al menos, no en este momento de sus vidas. Esta es una declaración que sin duda causará revuelo, un torbellino de reacciones en el universo. So fan. Para muchos de sus seguidores, aquellos que se habían construido una narrativa completa,
una fantasía romántica en torno a ellos, esto puede ser un golpe a esa ilusión, una puerta que se cierra a una posibilidad que alimentaba sus sueños. Pero también, y esto es crucial para otros, es una muestra de madurez, de honestidad y de valentía por parte de Kerem. Es importante entender que la presión mediática y la expectativa del público, especialmente en un mundo tan conectado como el nuestro, pueden ser abrumadoras. Y a veces decir la verdad, aunque no sea la verdad que todos quieren escuchar, aunque sea un jarro de agua fría para algunos, es lo más liberador y lo más respetuoso. Kerem ha enfatizado, y esto es un punto de gran valor, la importancia de la amistad y el respeto que se tienen. Ha dicho con palabras que resuenan con sinceridad, que ambos han construido una relación sólida, un cimiento fuerte basado en el apoyo profesional y personal, y que eso es algo que valora muchísimo, que considera un tesoro. Ha mencionado que la química que se veía en pantalla era real, sí, pero que esa química vibrante y cautivadora se traducía en una conexión genuina entre dos personas que se aprecian, que se admiran y se entienden, no necesariamente en un romance. Es un matiz sutil pero crucial, ¿verdad? La energía que proyectan juntos es innegable, esa chispa que nos cautivó a todos, y eso ha sido la base de tantas fantasías, de tantos anhelos. Ahora, ¿qué significa esto para Hande? Bueno, hasta el momento de esta comunicación, Hande no ha emitido una declaración oficial en respuesta directa a las palabras de Kerem. Sin embargo, el hecho de que Kerem se haya atrevido a hablar públicamente de un tema tan sensible, un tema que involucra su vida privada y la de ella, sugiere fuertemente que es algo que han discutido, o que él siente que es importante comunicar, y se asume, con una alta probabilidad, que Hande está al tanto de sus declaraciones y probablemente comparte esa perspectiva. Si bien no tenemos sus palabras exactas, el silencio de Hande, combinado con la claridad y la contundencia de Kerem, tiende a respaldar la versión de una amistad profunda y un respeto mutuo, una relación valiosa pero con límites bien definidos. Es crucial recordar, y quiero hacer hincapié en esto, que estas dos personas son profesionales que trabajan en una industria muy expuesta, donde la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina. Los rumores y las especulaciones son parte de su día a día, son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Y la forma en que manejan esto, la elegancia y la dignidad con la que afrontan estas situaciones, también dice mucho de ellos como individuos. Kerem, al romper su silencio de esta manera, al tomar la iniciativa, está tomando el control de la narrativa. Está diciendo, esta es mi verdad, esta es nuestra verdad, y quiero que la escuchen, quiero que la entiendan. Y eso francamente es admirable, es un acto de responsabilidad y de respeto hacia su público y hacia sí mismo. ¿Por qué creen que Kerem ha decidido hablar ahora? Podría ser por varias razones, y es fascinante especular sobre las motivaciones detrás de esta decisión. Quizás la presión se volvió insostenible, una carga constante que afectaba su bienestar. Quizás quería proteger su privacidad, o la de Hande, de especulaciones constantes, invasivas y a veces dañinas que podían nublar la percepción de su verdadera conexión. O tal vez simplemente sintió que era el momento adecuado, un punto de madurez en sus carreras y en sus vidas, para ser transparente y honesto con su base de fans, con aquellas personas que los han apoyado incondicionalmente. En cualquier caso, su decisión de ser directo, de ofrecer una respuesta clara y sin ambigüedades, es lo que estamos analizando hoy, la esencia de esta noticia. La verdad revelada es, por lo tanto, que su relación es de una profunda amistad, de un compañerismo sólido y de un respeto mutuo que trasciende la pantalla. No hay, según sus propias palabras, un componente romántico oficial que defina su vínculo en este momento. Esto no le resta valor a la conexión única que comparten, ni a la magia que crearon juntos en Senkalkam. Al contrario, podría incluso fortalecerla al liberarla de las presiones de una etiqueta que quizás no se ajustaba a la realidad de su vínculo, permitiendo que la amistad prospere sin las expectativas y las cargas del romance público. Espero que esta explicación haya sido clara, exhaustiva y haya podido arrojar luz sobre este tema que tanto nos ha intrigado y que ha generado tantas conversaciones. Es importante recordar que al final del día, son dos personas con vidas propias, con aspiraciones individuales y con derecho a su privacidad. Si bien disfrutamos de su trabajo en pantalla, de verlos brillar juntos, debemos aceptar su verdad, respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales, tanto en lo profesional como en lo personal. Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo las declaraciones de Kerem Bürsin, su esperado silencio roto sobre su relación con Hande Erçel, y hemos llegado a la conclusión,
basada en sus propias palabras, de que lo que los une es una amistad profunda, un respeto mutuo y un vínculo profesional muy especial, más allá de cualquier romance. Ha sido un viaje interesante y revelador desentrañar esta historia, y espero sinceramente que la información que les hemos compartido les haya sido valiosa, esclarecedora y sobre todo entretenida. Quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta aquí, por su tiempo y por su dedicación. Su apoyo significa el mundo para nosotros, nos impulsa a seguir buscando y compartiendo las noticias más relevantes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Les sorprenden las declaraciones de Kerem? ¿Cómo ven ustedes la relación entre ellos, ahora que tenemos esta nueva perspectiva? ¿Creen que la amistad es el primer paso para algo más, o que es simplemente una conexión especial y suficiente? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y siempre intento responder a tantos como puedo. Su interacción es lo que hace que este canal cobre vida. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría seguir recibiendo contenido así de interesante, a la vanguardia y lleno de los detalles que nos encantan, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar esa campanita. Así nos aseguramos de que sigamos creciendo juntos, construyendo una comunidad informada y apasionada. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima.